Ciertas caricias labiales dejarán una huella indeleble en la psique masculina, no solo por su fervor pasional o su superficialidad romántica, sino por su capacidad intrínseca de alcanzar un santuario íntimo al que pocos se atreven a incursionar. El intrincado universo del subconsciente. Es frecuente que la mayoría de los individuos considere el acto de besar como una mera expresión de anhelo carnal, un intercambio fugaz de química o una señal convencional de afecto. Sin embargo, ¿qué sucedería si te revelara la existencia de 7 epicentros anatómicos específicos en el organismo masculino que, al ser acariciados con una intencionalidad consciente, una atención plena y una profundidad emocional inusitada, forjan un vínculo tan arraigado y resonante que su memoria jamás podrá desvanecerse? No nos referimos aquí a estratagemas de seducción ostentosa, ni a técnicas superficiales para manipular el deseo. Más bien, hablamos de la habilidad extraordinaria de conmover una dimensión que la mayoría ignora o subestima. Su esfera emocional más recóndita y vulnerable, donde residen las verdades más puras del ser. Este acercamiento va más allá de lo físico, buscando el alma. Con base en los postulados visionarios de Carl Jung, existen modalidades de contacto tan etéreas y profundas que logran despertar resonancias internas que ni el propio individuo puede racionalizar por completo, ni siquiera comprender en su vastedad. Hablamos de la imperiosa necesidad humana de cercanía genuina, de una profunda y primordial sensación de amparo incondicional y de una rememoración persistente, una impronta psíquica que se resiste obstinadamente al olvido. Es el eco de una verdad ancestral que el cuerpo reconoce antes que la mente. En esta exploración detallada y profunda, nos dedicaremos a desvelar 7 localizaciones corporales precisas donde un ósculo no solo imprime su marca en la epidermis, la capa más superficial de la piel, sino que se graba con una fuerza magnética en la esencia misma del espíritu masculino, en su ánima, en su inconsciente. Te aseguro que algunas de estas revelaciones te resultarán verdaderamente sorprendentes por su sutileza inherente y por el impacto inusitado que generan en el receptor. Pocas personas, incluso aquellas con una sensibilidad aguda, perciben que existe una forma particular y profundamente transformadora de beso que se adentra mucho más allá de la superficie corporal, impactando directamente en la conciencia velada y en el inconsciente del hombre. Un contacto labial que no precisa de visibilidad alguna para ejercer su influjo, ni de un preámbulo verbal para que su poder sea plenamente percibido y asimilado. Su elocuencia radica en su propia existencia silenciosa. La realidad es que ciertos sectores del organismo masculino albergan mucho más que simples tejidos cutáneos o estructuras musculares. Contienen estratos de tensión acumulada a lo largo de los años, vestigios emocionales de experiencias pretéritas, heridas silenciosas y un profundo anhelo de ser atendidos, de ser vistos, de ser cuidados. Y dentro de estas regiones de profunda significancia, pocas han sido tan consistentemente desatendidas y subestimadas en su potencial de conexión como la delicada y singular zona de la nuca. Es un punto ciego que encierra una verdad emocional. La nuca, ese espacio resguardado y enigmático en la parte posterior del cuello, posee una singularidad notable que la distingue de otras zonas corporales. El hombre la percibe plenamente, siente cada estímulo que sobre ella se deposita, aunque sus propios ojos no puedan observarla directamente. Quizás sea precisamente esta invisibilidad intrínseca, esta inaccesibilidad visual, lo que dota a este gesto de un poder tan trascendente y de una resonancia tan profunda. La ausencia de la vista amplifica de manera exponencial la significancia del tacto, transformando un simple roce labial en una experiencia sensorial y emocional profunda, una revelación silenciosa para el receptor. Al depositar un beso en esta área particular, accedes a un nivel de su ser que la mente consciente no puede interceptar, no puede analizar, y por ende no puede bloquear con sus habituales mecanismos de defensa. No hay expectativa alguna en este punto, no hay preparación mental, solo una recepción pura e incondicional de la sensación, de la caricia. Y en este contexto particular, el sentir más allá de la vista permite que una verdad innegable atraviese todas las defensas y mecanismos de autoprotección que el individuo ha erigido meticulosamente a lo largo de su existencia, como una fortaleza. Es un punto ciego anatómico que se convierte, de forma paradójica, en una ventana directa al alma, un umbral donde la vulnerabilidad más pura se encuentra con la ternura sin mediación alguna, sin interrupciones. Es un contacto que bipasa lo racional, que ignora la lógica, aterrizando directamente en la fibra más sensible y primordial de su ser, un despertar a una dimensión de relajación profunda y confianza incondicional que rara vez se experimenta de forma consciente en el ajetreo incesante de la vida diaria.
Este beso, en su aparente simplicidad, comunica sin palabras una aceptación incondicional que desarma cualquier pretensión, cualquier fachada, cualquier máscara que el hombre se haya visto obligado a llevar. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Numerosos varones transitan su vida bajo la constante y opresiva presión de mantener el dominio absoluto, de ejercer un control inquebrantable sobre cada aspecto de su existencia. Vigilan su entorno con una agudeza constante, trazan planes estratégicos con una precisión milimétrica, se erigen como protectores incansables de los suyos y toman decisiones con una determinación férrea, casi inquebrantable. El mundo contemporáneo les exige implacablemente esta postura de control absoluto, de invulnerabilidad, moldeando su comportamiento, sus reacciones emocionales y su percepción de sí mismos. Sin embargo, el beso suave y deliberado en la nuca emerge como una antítesis radical a esta dinámica de control y autoexigencia. Es un ademán silencioso que no formula interrogantes, no demanda ninguna respuesta explícita y no presagia ningún evento futuro, ninguna acción subsiguiente. Sencillamente, existe en su pura y auténtica espontaneidad sin artificios. Y es precisamente en esa existencia serena, en esa entrega silenciosa, quizás por primera vez en mucho tiempo, donde el hombre halla una genuina oportunidad para relajarse profundamente, para soltar las riendas de la autoexigencia que lo aprisiona y permitirse ser en un estado de calma incondicional, de vulnerabilidad aceptada. Este momento de quietud es un bálsamo reconfortante para el alma. Una invitación sutil a la entrega y a la confianza que desactiva las alarmas internas que constantemente monitorean su seguridad y abre paso a una sensación de paz profunda que el ajetreo diario rara vez permite vislumbrar o experimentar. Este toque se convierte en un refugio sagrado, un santuario de la no demanda, un espacio donde el ser masculino puede simplemente existir, sin la pesada carga de las expectativas externas, sin la necesidad de demostrar su valía o su fortaleza. Es un regalo de profunda y genuina aceptación. Desde una óptica psicológica que encuentra su inspiración en las profundas y reveladoras teorías de Carl Jung, cualquier estímulo que reside más allá del campo visual inmediato establece un contacto directo y privilegiado con el vasto océano del inconsciente, esa dimensión inexplorada de la psique humana. La nuca, al ser una zona que escapa a la percepción ocular directa del propio individuo, se erige como una auténtica puerta de entrada hacia las emociones más intrínsecas y los recuerdos almacenados en las profundidades inmemoriales de la psique. Este es un territorio opuesto a la planificación consciente, a la estrategia racional. Es el epicentro de lo que se percibe visceralmente, sin filtros cognitivos o racionales. De esta manera, los ósculos depositados en esta región activan una resonancia primitiva, una pulsación ancestral y profundamente emotiva, que a menudo se manifiesta como una liberación. Tocan fibras de recuerdos que la persona quizás ni siquiera sabe que posee, despertando sensaciones primarias de cuidado maternal, de un roce amoroso desinteresado y de una pertenencia silenciosa que le permite, en tu presencia, simplemente existir sin esfuerzo ni artilugio alguno. No se trata de una búsqueda de intensidad física, de una explosión sensual, sino de una conexión que trasciende lo superficial y ancla en la esencia más pura del ser, permitiendo que la vulnerabilidad se manifieste sin miedo, sin vergüenza, sin juicio. Este beso nutre esa parte del hombre que ha sido enseñada a permanecer oculta, a ser fuerte, a no mostrar debilidad. Es un acto de profunda empatía que reconoce la carga silenciosa que a menudo soporta, ofreciéndole un respiro, un momento de tregua donde el peso del mundo se disipa por un instante. El beso en la nuca no persigue la obsesión ni la seducción explícita. Su esencia primordial radica en la presencia. Una presencia tan envolvente y profunda que la percepción del tiempo parece desacelerarse drásticamente, suspendiendo el instante en una quietud casi mística, fuera del flujo temporal. Un ósculo apenas susurrado sobre su piel puede transmitir una elocuencia que supera con creces cualquier articulación verbal, cualquier declaración apasionada. Para lograr este efecto transformador, no necesitas inmovilizarlo o forzar el momento. Basta con que te encuentres lo suficientemente cerca para que él perciba la calidez sutil de tu aliento sobre su piel, el delicado contacto húmedo de tus labios y la serenidad inherente a tu gesto, una calma que irradia desde tu ser. Es un acto de sutil entrega, no de intrusión. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Cuando esta conjunción de elementos se materializa en la simplicidad de un instante, le comunicas un mensaje de incalculable valor, una verdad que tiene el poder de relajar su constante estado de vigilancia, su alerta perenne.
Le transmites que en tu compañía no tiene la obligación de ser invencible, que no necesita permanecer en una situación de alerta máxima, de autoexigencia constante. Y es precisamente esta sensación de liberación y seguridad incondicional lo que forja una memoria emocional de duración inquebrantable, anclada en la confianza mutua y en el alivio profundo. No es una memoria de un evento, sino de una profunda sensación de ser. Es posible que el hombre no retenga en su memoria consciente la fecha exacta de ese encuentro, ni la vestimenta que lucías ese día, ni siquiera la melodía que ambientaba el espacio en aquel momento. Sin embargo, lo que sí perdurará en su recuerdo, con una claridad inusitada, es la sensación intrínseca que aquel beso dejó grabada en lo más profundo de su ser. Ese ligero escalofrío que le recorrió la espalda, esa comodidad inesperada que le instó a desear que el tiempo se detuviera, aunque fuera solo por unos instantes fugaces. Y es precisamente esta anhelada experiencia la que todo hombre, en lo más recóndito y silencioso de su corazón, desea en silencio, aunque rara vez lo verbalice. Alguien que lo toque no por una obligación impuesta, no por una expectativa social, sino por una expresión genuina de afecto puro y desinteresado. Alguien que no lo constriña a encajar en una determinada imagen preconcebida o un rol artificial, sino que lo contemple y lo acepte exactamente tal como es, con sus virtudes y sus imperfecciones, con su luz y su sombra. Una mujer que, con una intencionalidad clara, una ligereza sutil y una conciencia profunda, besa la nuca de un hombre, le comunica sin articulación verbal alguna, con la sabiduría del tacto. Estoy aquí para ti, te veo en tu totalidad, en tu esencia más pura. No es necesario que seas perfecto, basta con que seas tú mismo, auténtico, sin pretensiones, en tu esencia más profunda. Un perspicaz seguidor de Piensa como Jung compartió una reflexión que capturó con absoluta precisión la esencia de esta sensación reveladora. Siempre había deseado besar en esa zona, pero nunca había comprendido el porqué. Ahora, finalmente, lo entiendo. Es el lugar donde uno se desarma sin siquiera percatarse, y su afirmación es certera en su totalidad, porque la verdad de este gesto reside más allá de la lógica. No se trata del punto anatómico en sí mismo, de la mera ubicación física, sino de lo que ese lugar simboliza y representa para la psique masculina. Es el umbral del abandono de las máscaras, el inicio de una rendición profunda y confiada a la vulnerabilidad. Si te encuentras junto a él en un momento distendido e informal, quizás mientras ambos preparan algo en la cocina, o si él está absorto en su dispositivo móvil y tú te aproximas con delicadeza para posar tus labios con sutileza en la raíz de su cuello, justo en el epicentro de su nuca. No solo le estás ofreciendo un beso, sino que estás forjando un lazo indisoluble, una conexión que trasciende lo ordinario. Estás enunciando, sin necesidad de palabras, con la elocuencia de tu tacto. He optado por contemplarte, por verte, incluso cuando no te esfuerzas por mostrarte en tu mejor versión, en tu faceta más pulcra. Y este gesto, en su aparente simplicidad, encierra un valor infinitamente superior a cualquier frase memorizada, a cualquier declaración grandilocuente o a cualquier demostración ostentosa. En lo más hondo de su ser, cada individuo, independientemente de su género, anhela un espacio seguro donde pueda manifestarse en su autenticidad más plena, sin temor al juicio o al rechazo. El hombre que experimenta ese beso silencioso en la nuca comienza, sin poder discernir la razón consciente, a desear una cercanía más profunda y constante contigo. No es el resultado de una acción explosiva o dramática de tu parte, ni de una manipulación emocional, sino porque lo has conmovido de una manera genuina y auténtica, tocando una fibra que rara vez es alcanzada. Y esa autenticidad perdura en el tiempo. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente, resonando en sus pensamientos cuando se encuentra a solas, regresando a su consciencia en el sosiego de la habitación o en medio del bullicio de un día particularmente exigente. El beso en el cuello, en su simplicidad, alberga precisamente su verdad más profunda y transformadora. No necesita ser visible para que su impacto sea plenamente sentido, y no requiere de explicaciones elaboradas para generar una transformación significativa en su percepción de sí mismo y de su vínculo contigo. En esta aparente sencillez reside la intrínseca belleza de este gesto. Es un ademán diminuto en su manifestación física, pero su mensaje es inmenso en su resonancia emocional. Es silencioso, no emite sonido alguno, pero se torna inolvidable para el receptor. Es invisible a la vista, pero penetra en las profundidades más recónditas de su ser, dejando una impronta indeleble que perdura. La parte interna del brazo se erige como uno de esos enclaves corporales a los que prácticamente nadie concede atención, ni en la intimidad ni en la cotidianeidad.
Permaneciendo en una exposición constante en la vida diaria, paradójicamente se mantiene resguardado, discreto, casi relegado al olvido por su aparente falta de relevancia. No obstante, es precisamente esta aparente irrelevancia lo que lo convierte en uno de los puntos emocionalmente más potentes y significativos para la deposición de un beso. A diferencia de las áreas más evidentes o convencionales del cuerpo, este espacio sutil que se extiende entre el bíceps y el antebrazo porta un simbolismo mudo, una narrativa silenciosa que narra la esencia del hombre y la naturaleza de quien se aproxima a él con intención. Es una zona de vulnerabilidad oculta, esperando ser reconocida. ¿Has reparado alguna vez en la manera en que un varón protege de forma instintiva esta región, plegando su brazo o cubriéndolo? Cómo, de modo natural y casi inconsciente, repliega sus brazos sobre sí mismo cuando experimenta tensión, inseguridad o una profunda vulnerabilidad. Este comportamiento no es fortuito, ni una mera casualidad. En la cara interna de los brazos discurren las venas que transportan la sangre desde el corazón, el epicentro de la vida y la emoción, hacia el resto del organismo. Es aquí, en esta delicada interfaz, donde la vulnerabilidad biológica se entrelaza de forma íntima y profunda con la sensibilidad emocional, creando un punto de resonancia única. Cuando depositas un ósculo en esa zona suave, y sobre todo, con una intencionalidad consciente y un afecto genuino, no estás meramente ofreciendo una muestra de afecto superficial. Estás franqueando una barrera invisible, estás comunicando sin palabras la siguiente verdad. Contemplo tu fortaleza, admiro tu poder, pero también profeso un profundo respeto por tu inherente sensibilidad, por tu lado más tierno y humano. Este gesto, a pesar de su pequeñez en la superficie, conlleva un peso simbólico de magnitud colosal, una verdad que resuena en lo más profundo. Conmueve el subconsciente masculino de una forma que quizás jamás haya experimentado antes, generando la sensación liberadora de que, por un instante fugaz, no necesita demostrar absolutamente nada, no requiere probar su valía. Es como si su propio cuerpo comprendiera, en tu presencia, que puede sencillamente ser despojado de defensas, sin la necesidad de encarnar un personaje, sin la opresiva carga de la actuación constante que el mundo le impone sin tregua. Y esta liberación activa una resonancia profunda, porque, según las enseñanzas inmortales de Carl Jung, todos portamos arquetipos, imágenes universales que modelan nuestros sentimientos más primarios y nuestras conductas más instintivas, incluso las que no reconocemos conscientemente. En la psique de cada hombre reside el arquetipo del guerrero, esa figura que combate incansablemente, resguarda a los suyos y triunfa frente a la adversidad con determinación férrea. No obstante, coexiste también, en lo más profundo de su ser, el arquetipo del amante, el ser que anhela ser recibido con calidez, reconocido en su valía intrínseca y aceptado en su totalidad, sin condiciones ni juicios. Besar la parte interna del brazo masculino activa de forma inconsciente este segundo arquetipo, el del amante, el del ser que busca conexión. Equilibra de manera sutil aquello que ha sido entrenado para ocultar, para mantener en secreto, con lo que más necesita experimentar en lo más profundo de su ser. La ternura, la conexión y la aceptación incondicional. Resulta fascinante observar la resonancia que un gesto de tal naturaleza, en apariencia tan simple, puede generar. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Numerosas mujeres, al compartir sus experiencias en los comentarios de Piensa como Jung, han manifestado su asombro al reconocer que nunca se les había ocurrido la idea de besar en esa región del cuerpo. Algunas incluso admitieron haber sentido un impulso natural y casi inexplicable hacia ese punto, pero sin comprender jamás la razón subyacente a ese deseo. Ahora, finalmente, lo comprenden con claridad meridiana gracias a esta perspectiva. Una seguidora de Piensa como Jung escribió: «Siempre concebí esa sección como hermosa, pero pensaba que carecía de sentido expresar afecto allí. Hoy me doy cuenta de que era el lugar donde más deseaba acariciarle, donde más necesitaba tocarle». Y en esta confesión sincera reside la esencia de lo que estamos dilucidando, la verdad fundamental que subyace a estos gestos. No se trata de una intensidad desbordante, de una explosión pasional, sino de la presencia que se imprime en el acto mismo del contacto, de la conciencia que se infunde en la caricia. Se trata de un beso que no emerge en el fervor de la pasión desatada, en un momento de éxtasis descontrolado, sino en la calidez de una intimidad genuina y sosegada, en la tranquilidad de la conexión. Un ósculo ligero, consciente, deliberado y profundamente entregado. Un roce que en lugar de acelerar el instante, de precipitar una reacción, lo sume en un silencio contemplativo. Que en lugar de provocar una reacción inmediata y predecible, abraza el alma en su totalidad.
porque en este punto específico, la trascendencia no reside en el mero contacto físico, en la fricción de la piel, sino en la profundidad de lo que ese contacto representa simbólicamente. Es la manera más elocuente de decir con los labios, pero sin voz, una verdad que resuena: estoy aquí para ti, respeto profundamente tu historia, tu camino, tus cicatrices. No he llegado para exigir, para demandar, sino para cuidar con devoción, con una ternura incondicional. Y lo que acontece a posteriori es lo más sorprendente y revelador, porque aunque el hombre no lo verbalice, aunque no articule ni una sola palabra al respecto, aunque no lo manifieste conscientemente, ese beso permanece. Se arraiga en su memoria corporal, en su esfera emocional e incluso en su campo energético, como una impronta sutil pero indeleble, imposible de borrar. Él puede transitar su jornada de forma habitual, dedicarse al trabajo, conversar con otros, distraerse en sus quehaceres cotidianos. Pero en un instante determinado, quizás en medio del silencio más absoluto, el recuerdo vívido de ese beso retorna a su conciencia. Y no lo hace por haber sido un gesto sensual en exceso, no por su intensidad física, sino por su inherente sinceridad, por su rareza inusual y por la autenticidad que lo impregnó. Con frecuencia, aquello que más conmueve y perdura no es la manifestación más evidente, la más predecible, sino la más inesperada. El roce en un punto donde no lo aguardaba, la atención depositada en un lugar donde se creía invisible, la caricia en un espacio que jamás había sido objeto de un cuidado tan tierno y consciente. Por esta razón, te percibe de una manera diferente, no solo como un objeto de deseo superficial, sino como una persona en quien deposita su plena confianza, su vulnerabilidad. Y la confianza, para el varón, representa la puerta primordial, el umbral de entrada hacia el vínculo emocional más profundo, hacia una conexión que va más allá de lo físico, de lo puramente carnal. Quizás nunca te hayas percatado de ello. Tal vez ese enclave corporal te pareció siempre irrelevante, carente de significado, un punto más en la anatomía. Pero ahora, detente a reflexionar sobre la sensación que te embarga cuando alguien te toca intencionalmente en un lugar inesperado, con una manifestación de amor y ternura que no anticipabas. Esa es precisamente la índole de sensación que despiertas en él cuando posas tus labios en esa zona con tal intención. Y por esta razón, no lo olvida, porque no se trata de un simple beso rutinario, sino de un instante de profunda reconexión con una parte de su ser que el mundo exterior intenta silenciar o relegar, una parte que anhela ser vista y aceptada. En numerosas relaciones, lamentablemente, los gestos físicos tienden a volverse rutinarios y predecibles, despojándose gradualmente de su magia inicial. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Pero son precisamente estos toques que se desvían del guión preestablecido, que rompen con la rutina, como un beso en la parte interna del brazo, los que logran reavivar la chispa de la intimidad más profunda, de la conexión más auténtica. Estos gestos le recuerdan a ambas partes que aún existe algo singular, algo único que se está manifestando entre ellos, algo que ninguna otra persona puede suplantar o replicar. Así que la próxima vez que compartáis un momento juntos, no aguardes una ocasión grandiosa, un evento especial o un instante preestablecido para este tipo de afecto. Busca el momento auténtico, el que se presente de forma espontánea y natural sin forzarlo. Quizás él se encuentre recostado a tu lado, con el brazo extendido por encima de su cabeza en un momento de relajación. O tal vez estéis inmersos en una conversación profunda y tú te halles lo suficientemente cerca para alcanzar ese espacio con delicadeza. Aprovecha esa coyuntura efímera, no con la intención de seducir o manipular, sino para ofrecer. Para comunicar, sin apresuramiento, con la calidez de tu tacto, que él también merece ser acariciado con suavidad y delicadeza, con una ternura desinteresada. Y al hacerlo, observa con atención su reacción. Tal vez percibas un suspiro casi imperceptible, una mirada profunda y significativa, o un ligero temblor en su cuerpo, una señal de liberación. Y aunque no articule una sola palabra, tú lo sabrás, lo sentirás. Porque cuando el contacto es genuino, el cuerpo responde con una elocuencia que trasciende el lenguaje verbal, una verdad que no necesita ser hablada. Y en este ademán, en apariencia pequeño y sutil, no solo estás ofreciendo afecto o un simple beso, sino que estás despertando en él confianza, un deseo sutil y, lo más importante, una profunda sensación de pertenencia incondicional. Si has llegado hasta este punto de la lectura, es probable que ya comprendas con claridad meridiana que el amor auténtico reside no solo en las grandes declaraciones, sino en la riqueza inagotable de estos detalles sutiles, de estas caricias conscientes. Y si tu deseo es continuar explorando esta modalidad de conexión con un hombre,
una que es más refinada, más profunda y más significativa, te invito a suscribirte al canal Piensa como Jung. Aquí siempre hallarás contenido que respeta tu intrínseca sensibilidad y te recuerda el poder silencioso que portas en el simple gesto de tu tacto, en la profundidad de tu intención. Ahora abordaremos el quinto punto, los párpados. Hay un gesto tan minúsculo, tan etéreo en su ejecución que casi todos lo pasan por alto, lo consideran insignificante, pero cuando se manifiesta con la intención adecuada, deja una impronta de una manera que las palabras no pueden explicar, que la lógica no puede abarcar. Nos referimos al beso en los párpados. Sí, ese contacto silencioso, ligero, casi imperceptible al ojo, pero cargado de una miríada de significados que trascienden la mera piel, que van más allá de lo físico. Porque besar los párpados conmueve al hombre en un lugar donde no puede ver, donde su visión está suspendida, pero donde lo siente con una intensidad inusitada. En el delicado espacio entre la confianza más pura y la rendición más absoluta de su ser, entre el ego y el inconsciente. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Vivimos en una sociedad que inculca en los hombres la necesidad imperante de mantener los ojos abiertos de forma constante, de permanecer en un estado de alerta perenne, vigilantes, inquebrantables ante cualquier desafío. Un hombre rara vez depone su guardia, su atención está siempre activa, analizando el entorno, observa meticulosamente, analiza estratégicamente, protege su espacio y a los suyos. Sus ojos no son meramente instrumentos de visión, son su escudo, su barrera protectora ante el mundo exterior, su ventana a la acción. Por esta razón, cuando él cierra sus ojos en tu presencia, cuando permite ese instante de vulnerabilidad suprema, es porque, aunque no articule una sola palabra, te lo está diciendo todo con la elocuencia de su cuerpo. Te está confiando su mundo interior. Y es precisamente en ese momento de entrega, en esa rendición voluntaria, cuando el beso en los párpados se convierte en una experiencia inolvidable, una que se ancla en lo más profundo de su ser. Este gesto no demanda ningún contexto especial o un ambiente particular. A veces te encuentras a su lado en el silencio que sigue a un día agotador o en la quietud de una tarde de descanso. Él apoya su cabeza sobre tu hombro o su regazo, inhala profundamente, cierra sus ojos, y tú, movida por un impulso de tierna espontaneidad y afecto genuino, tocas con tus labios, sin prisa, sin afán de impresionar, simplemente de ofrecer. Basta con comunicar con la delicadeza de tu piel, con el calor de tu aliento, lo que las palabras no alcanzan a expresar. Estoy aquí para ti, puedes descansar plenamente a mi lado, puedes soltar la carga. Y él lo percibe, no solo el toque físico superficial, sino la miríada de sensaciones que se conectan con él. La paz profunda que invade su ser, la rendición incondicional a un momento de calma, la confianza absoluta que le permite entregarse, el derecho inherente a soltar las riendas del mundo por unos instantes preciosos. La fuerza intrínseca de este beso reside precisamente en su extrema delicadeza, en su suavidad. Es ese contraste entre las exigencias del mundo y la ternura de tu gesto lo que lo dota de una singularidad notoria. El mundo le exige tanto, todo parece gritarle de forma incesante: prepárate, reacciona, conquista, demuestra que eres capaz. Sé fuerte, pero cuando le besas los párpados, ejecutas la acción opuesta, una caricia de profunda compasión. Le dices, sin articulación verbal, con la elocuencia del silencio: aquí puedes soltarlo todo. Aquí no tienes que demostrar absolutamente nada. Este es el contraste emocional que activa la memoria de forma indeleble. Es la ruptura de expectativas que genera un impacto duradero, porque no está habituado a este tipo de afecto, no anticipa ese amor tan puro, desinteresado y profundamente tierno. Desde una perspectiva psicológica y simbólica, los párpados constituyen un área de profunda carga significativa. Son, por naturaleza, la frontera tangible entre el mundo externo, el ámbito de la conciencia y la acción, y el vasto universo interno del individuo, el reino del inconsciente. Cerrar los ojos representa un acto de desconexión consciente, un gesto de profunda confianza que indica que, por unos fugaces segundos, el mundo exterior puede aguardar su turno, puede esperar. Cuando besas a un hombre en esa zona, tocas esa frontera sutil, ese umbral, y le comunicas a su subconsciente una verdad fundamental. Es seguro adentrarse en tu interior, en tu vulnerabilidad, en tu calma. Por esta razón, ese beso perdura en su memoria con una fuerza inusitada, porque no se limita a rozar la piel. Penetra la superficie y se dirige directamente al punto donde él más necesita ser tocado, donde puede abandonar las expectativas impuestas y ser auténticamente él mismo, sin filtros ni pretensiones, en su esencia más pura.
Un gesto de tal magnitud, de tal profundidad, no ocurre por azar, requiere una presencia plena y una atención consciente por tu parte. Es un tipo de afecto que solo puede nacer de la escucha silenciosa, de la capacidad de percibir el momento preciso, de conectar con su cuerpo no solo como una entidad que puede ser tocada, sino como un ser que necesita ser comprendido en su totalidad, en su complejidad emocional. Porque el beso en los párpados no se trata de un deseo puramente físico, de una estimulación carnal. Se trata de la profunda comprensión de que, en ocasiones, la mayor intimidad reside en el silencio compartido, en la ausencia de palabras, y de que existen contactos que expresan más que cualquier declaración apasionada o promesa grandilocuente. Precisamente en ese silencio reside la narrativa tácita de este gesto, su elocuencia. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. No es necesario que vocalices que te importa, demuéstralo con tu acción, con la sutilidad de tu tacto. No necesitas explicar que puede confiar plenamente en ti. Él lo sentirá en lo más hondo de su ser, en su alma. La ausencia de palabras se transforma en un lenguaje intrínseco, un código secreto entre vosotros, y ese lenguaje es absorbido por una parte de su ser que él no puede controlar. Emociones puras, una memoria emocional inmaculada, de esas que no se desvanecen con el paso del tiempo, que permanecen vívidas. Incluso cuando los días se suceden, incluso cuando la distancia temporal se incrementa, quizás él no recuerde lo que dijiste en ese momento, pero sí recordará el instante en que le hiciste cerrar los ojos y le besaste en esa delicada zona, infundiéndole paz. En uno de los comentarios más conmovedores en Piensa como Jung sobre esta particularidad, una mujer escribió: es como si el mundo se detuviera por un instante cuando le besas. En ese momento, él no ve, pero lo siente todo. Esa frase encierra una verdad de poder inmensurable, una revelación, porque besar los párpados no necesita ser percibido visualmente para ser sentido en lo más profundo del ser. Y quizás sea precisamente por esta razón que funciona de manera tan eficaz. Vuela por debajo del radar de lo racional, de lo lógico, dirigiéndose directamente al ámbito emocional más puro, y justo ahí edifica algo que ninguna técnica preestablecida, ninguna estrategia podrá enseñar. Una intimidad emocional auténtica y perdurable, una conexión del alma. En una relación donde el amor se construye capa a capa, con la paciencia de un artesano, son precisamente estos pequeños gestos, estas caricias conscientes, los que mantienen viva la profundidad y la magia. No son promesas vanas, sino actos silenciosos de devoción, de entrega genuina. No se trata de una intensidad efímera, de una pasión fugaz, sino de la constancia de los toques más sutiles, de la presencia que infunden. Y justo en ese punto, el beso en los párpados se erige como un símbolo, un código secreto entre dos cuerpos que se comprenden sin apresuramiento, sin actuación, solo con la verdad más pura del corazón, con la vulnerabilidad compartida. En un mundo que exige a los hombres una fortaleza incesante, tú te transformas en el santuario donde pueden aflojar las riendas de su vigilancia constante, donde pueden permitirse ser humanos. Y ese espacio que creas no es un rol que asumes, una máscara más, sino un lugar que materializas con la sutileza de tu tacto, con la autenticidad de tu presencia y con la profundidad de tu escucha silenciosa. Besar sus párpados crea un hogar para él en el momento preciso en que más necesita refugio, un remanso de paz. Y cuando se encuentre solo, en el silencio que precede al final de un día arduo, quizás ni siquiera sepa la razón exacta por la que te extraña, por qué su alma anhela tu presencia, pero lo hará. Recordará con anhelo esa sensación de paz inefable que solo tú puedes proporcionarle, ese alivio liberador. Cerrará sus ojos por un segundo y sentirá cómo el peso abrumador del mundo se desvanece de nuevo, como si una mano invisible disipara su carga. Porque tocaste donde nadie más se atreve a tocar, porque viste donde nadie más ve, porque amaste donde casi nadie más logra alcanzar. Y esa es la impronta que él jamás olvidará, su verdad más profunda. Algunos contactos no gritan, no se anuncian con estruendo, no demandan atención. Simplemente existen, suaves, pero imposibles de ignorar por su resonancia. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando besas a un hombre en el lateral de la cintura. Esta zona, a menudo pasada por alto en las interacciones íntimas y en el mapa del deseo, alberga una sensibilidad tan profunda como silenciosa, una vulnerabilidad oculta. No es un lugar inequívoco de la pasión desbordada ni de la ternura explícita o convencional. Y quizás, precisamente por esa razón, se convierte en uno de los puntos más efectivos y reveladores para despertar aquello que la mayoría de las personas jamás llega a tocar en un hombre. Sus anhelos emocionales más recónditos, su deseo de ser visto en su totalidad. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente.
El lateral de la cintura se erige como una zona limítrofe, un espacio intermedio que no es completamente íntimo ni tampoco enteramente público, una frontera sutil. Es el punto de encuentro donde lo físico se fusiona con lo emocional de una manera sutil y poderosa, casi etérea. Cuando rozas esa área con tus labios de forma calmada, intencional y sin apresuramiento, con una conciencia plena, estás comunicando algo que su cuerpo comprende de manera inmediata, aunque su mente consciente aún no logre procesarlo por completo o darle un significado racional. Estás transmitiendo: estoy aquí, te siento en mi presencia, deseo percibirte en tu totalidad y al mismo tiempo anhelo que te sientas plenamente visto y reconocido, sin juicios, sin pretensiones. Este gesto porta consigo una tensión delicada y suave, una invitación tácita. No es un beso invasivo que anule su espacio personal, ni tampoco puramente sensual o sexual en su intención. Está impregnado de una presencia profunda y significativa, una conciencia plena. Es casi como una pregunta tácita que no requiere ser respondida con palabras, una invitación silenciosa. ¿Me permitirás conocerte en tu esencia más auténtica, en tu vulnerabilidad más pura? Es precisamente en esta región donde su cuerpo tiende a acumular tensión, no solo por la contracción de músculos o nervios debido al estrés físico, sino porque allí, simbólicamente, se defiende. Protege su propia vulnerabilidad inherente, su centro vital. Al besarle esta parte de su cuerpo, lo que realizas es mucho más que una simple caricia superficial. Es un permiso implícito, una invitación silenciosa para que se entregue no solo al momento presente, sino a la conexión emocional profunda que se está forjando entre vosotros, un lazo indisoluble. Es fundamental comprender que esta área del cuerpo masculino está intrínsecamente conectada con el instinto protector, con la necesidad de defender su núcleo. Desde una perspectiva biológica, el torso es el receptáculo de los órganos vitales, y la cintura representa el epicentro del equilibrio corporal, el centro de gravedad. Simbólicamente, Carl Jung postulaba que el cuerpo es un espejo fidedigno del alma, una manifestación material de la psique. Por consiguiente, al tocar esta región, no solo estás rozando músculos o piel, estás alcanzando estratos subconscientes que vinculan este gesto con la rendición, con la confianza más profunda e incluso con la seguridad emocional más pura. Y ahí reside la magia que solo esta zona puede ofrecer. Equilibra el deseo físico con el afecto emocional de una manera única y singular, sin que uno anule al otro. A diferencia de otras partes del cuerpo que están directamente ligadas al ámbito sexual o a la ternura explícita, el lateral de la cintura provoca de forma simultánea y suavemente una dualidad fascinante en la percepción del hombre, una paradoja emocional. Es ese tipo de roce que, sin articulación verbal, comunica un mensaje poderoso. Te deseo, anhelo tu cercanía, pero al mismo tiempo quiero cuidarte con la más profunda devoción, con una ternura incondicional. La clave de la técnica aquí no reside en la ejecución de un acto complicado o de una maniobra elaborada, sino en la manera en que se materializa el gesto, en la intención que lo anima. Un beso ligero, casi un susurro, trazado por tus labios con suavidad. Una pausa deliberada, un momento de quietud antes de continuar el movimiento. Una respiración lenta y sincronizada con la suya, creando un ritmo compartido. La intención primordial no es simplemente provocar una reacción inmediata o un arrebato de pasión, sino tocar con la intención de demorarse en la sensación, de infundir una presencia consciente y plena en el acto. Cuando le besas en esa zona, sin apresuramiento y con una atención plena, su cuerpo comprende que este momento es distinto, que no es parte de una rutina preestablecida ni un simple impulso. Es en su esencia un sentimiento puro, un acto de amor consciente. Y esa es la clave fundamental para un contacto profundo con el subconsciente masculino. Mostrarle que contigo puede experimentar algo inédito, algo fuera de lo común, incluso a través de un gesto que podría parecer cotidiano, porque lo que diferencia un beso genuino de cualquier otro es la intención que lo anima, el corazón que lo impulsa. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Una seguidora de Piensa como Jung resumió esta idea con una claridad impactante al afirmar: pensaba que únicamente los besos intensos dejaban huella. Ahora me doy cuenta de que los más suaves son los que perduran para siempre, y su reflexión es absolutamente certera. Porque la verdadera intensidad no es lo que agita el corazón de forma efímera, lo que provoca una explosión fugaz, sino aquello que permanece cuando todo se calma, cuando el silencio se instala, cuando el alma encuentra reposo. En este punto específico del cuerpo, el tacto se convierte en un lenguaje inefable, una comunicación que trasciende las palabras.
No solo pronuncias con el deseo implícito te quiero, sino que expresas. Deseo estar completamente a tu lado, en tu totalidad, con cada faceta de tu ser, con tu luz y tu sombra. Y una presencia de tal magnitud, para un hombre que ha vivido toda su existencia bajo la presión constante de ser fuerte, de resolverlo todo y de no mostrar sus emociones, de contenerse, resulta profundamente liberadora. Este beso desempeña también un papel crucial en el fortalecimiento del vínculo emocional entre ambos, en la construcción de una confianza sólida. Cuando un hombre percibe que reconoces incluso aquellas facetas de sí mismo que considera implícitas o insignificantes, aquellas que prefiere mantener ocultas, se forja contigo un lazo que trasciende la mera atracción física, que va más allá de lo superficial. Comienza a asociar tu presencia con un alivio profundo, con un afecto inesperado, con la posibilidad liberadora de ser quien es, sin necesidad de esfuerzo ni artilugios, sin tener que actuar. Tú no le exiges que te impresione. Simplemente estás ahí, ofreciéndole calidez y cuidado en un lugar que él ni siquiera sabía que necesitaba ser tocado, que anhelaba esa atención. Y este gesto sutil crea recuerdos silenciosos, esos tipos de recuerdos que emergen a la superficie de su conciencia cuando se encuentra solo, recostado en la cama, intentando comprender por qué te echa de menos, por qué tu ausencia se siente tan profunda. No fue el beso en sí mismo lo que caló tan hondo, lo que dejó una marca indeleble, sino la sensación profunda que dejó tras de sí. La calidez que se mezclaba con un ligero temblor, la ternura que venía acompañada de una presencia real y tangible, de una conexión auténtica. El beso en la cintura es como un secreto compartido que permanece entre vosotros, algo tan íntimo y suave que no necesita explicación, solo necesita ser recordado y atesorado en el alma. No subestimes, por lo tanto, la magnitud de este gesto. Es suave en su ejecución, pero penetrantemente profundo en su impacto emocional. Parece pequeño en su manifestación, pero posee un peso emocional inmenso en el inconsciente masculino. No se trata de una conquista efímera, de una victoria momentánea, sino de la construcción de un lazo duradero, de una conexión que se profundiza con el tiempo. Y cuando asimilas esta verdad, cuando la integras en tu ser, dejas de intentar ser inolvidable a toda costa, porque sencillamente te conviertes en ello, sin esfuerzo, sin pretensiones. Ahora, el sexto punto, una zona a menudo pasada por alto pero de profunda significancia, la clavícula y la base del cuello frontal. Es una zona que, a pesar de su visibilidad y su exposición, a menudo se pasa por alto en el repertorio de caricias íntimas. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Situada en la parte frontal del cuerpo, en la proximidad directa del corazón, el centro de las emociones, y los pulmones que simbolizan el aliento vital, la clavícula es un hueso prominente que enmarca la base del cuello, un área que evoca una vulnerabilidad exquisita y una delicadeza inusual. Este punto no es solo anatómicamente significativo. Es un lugar donde las palabras a menudo se atascan, donde las emociones más profundas residen en silencio, esperando ser reconocidas sin la necesidad de una vocalización, sin que se les dé voz. Cuando besas con intención esta parte del cuerpo, no solo tocas la piel, sino que rozas el umbral de su espacio más sagrado y desprotegido, una zona de profunda intimidad emocional. La clavícula y el área adyacente representan una especie de lugar de tránsito emocional, un puente entre lo que se siente y lo que se expresa. No es tan explícitamente sensual como los labios o el cuello, ni tan recóndito como la nuca, esa zona oculta. Sin embargo, su proximidad al corazón y a la garganta, centro de la expresión verbal, lo convierte en un punto de conexión donde se alojan los sentimientos que no se han podido o querido pronunciar, las verdades silenciadas. Al posar tus labios en este punto, particularmente en un momento de quietud o reflexión profunda, estás validando su esencia más íntima, su ser más auténtico. Es un beso que comunica una aceptación profunda de lo que es, con todos sus pensamientos inexpresados, sus sueños no confesados y sus cargas silenciosas, esas que lleva en su interior. Este gesto es una invitación a la verdad, a la liberación de las palabras no dichas que a menudo pesan en el alma masculina, un lastre invisible. Es un acto de compasión profunda que se traduce en un toque físico, liberando tensiones emocionales que ni siquiera él sabía que guardaba o que le oprimían. Este beso no demanda, no exige nada a cambio. Simplemente ofrece un espacio seguro para que todo lo retenido, todo lo guardado, pueda suavizarse y en última instancia liberarse, disiparse. La suavidad es clave aquí, la delicadeza en la ejecución del gesto. Un roce ligero, casi imperceptible, una exhalación de aliento cálido, una permanencia breve que transmite una sensación de calma profunda y sosiego.
Este beso en la clavícula es como escuchar un secreto sin que haya sido pronunciado, una verdad revelada sin palabras. Es una forma de decir, entiendo tu peso, incluso el que no compartes. Estoy aquí para aligerar la carga de lo que llevas dentro de ti. Psicológicamente, esta zona es un puente vital entre la mente y el corazón, entre la racionalidad y el sentimiento, entre el ego y el alma. Al besar ahí, ayudas a armonizar estas dos esferas, permitiendo que el hombre se sienta más conectado con su propia vulnerabilidad y, a su vez, más seguro al expresarla, al revelarla. Este acto de ternura fomenta un vínculo de confianza que va más allá de lo físico, adentrándose en el territorio de la intimidad emocional más profunda. Es un recordatorio de que no siempre necesita ser fuerte y contenerlo todo. Hay alguien presente que comprende su fragilidad y la acepta con amor, con una ternura incondicional. La memoria de este beso se ancla en su subconsciente como un faro de aceptación incondicional, una verdad que lo guía en los momentos de duda. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para más contenido que te ayudará a conectar profundamente. Finalmente, el séptimo punto, quizás el más sutil y a menudo subestimado en su poder de conexión. Las sienes o la zona detrás de la oreja. Estos son lugares de extrema sensibilidad, directamente conectados con la cabeza, el centro del pensamiento, de la lógica, de la planificación constante, de la razón. El hombre vive, en gran medida, en su mente, constantemente analizando, resolviendo problemas, procesando información, planificando el futuro. Las sienes son donde la tensión se acumula silenciosamente, donde las preocupaciones se manifiestan en pulsaciones sutiles, donde el peso del mundo parece concentrarse. La zona detrás de la oreja, por su parte, es un área de paz inusual, a menudo explorada en la infancia como un punto de consuelo, de alivio, de seguridad. Besar estas áreas, con una suavidad casi imperceptible, es como ofrecer un santuario a su mente. Es un gesto que dice, sin palabras, pero con una elocuencia profunda. Puedes detener el incesante torbellino de pensamientos. Aquí estás a salvo para simplemente ser, para encontrar un instante de calma mental, de reposo, de silencio interior. El beso en las sienes o detrás de la oreja no busca la pasión desbordada, la intensidad física. Su objetivo es la liberación. Es una invitación a la tranquilidad más profunda, un susurro silencioso que le permite desconectar del mundo exterior y sumergirse en un estado de paz interior, de quietud. Este contacto activa un alivio casi primordial, como si una mano invisible estuviera disipando la presión de su cráneo, liberando los pensamientos que lo agobian, las preocupaciones que lo acosan sin tregua. Desde la perspectiva junguiana, la cabeza es la sede de la conciencia, el ego, el yo que interactúa con el mundo exterior y con sus desafíos. Besar estas áreas es un acto que trasciende la superficie, insinuándose en las capas más profundas de su ser, donde el inconsciente busca equilibrio y reposo, donde el alma anhela la calma. Es un gesto de compasión pura, una forma de recordarle que su valor no reside únicamente en su capacidad de pensar o resolver problemas, sino en su existencia intrínseca y en su derecho inalienable a la quietud, al silencio. Este acto lo ancla en el presente, liberándolo de las cadenas del pasado o las ansiedades del futuro, permitiéndole experimentar el ahora. La efectividad de este beso radica en su inmensa gentileza y en su carácter inesperado, en su capacidad de sorprender gratamente. A menudo, el hombre no espera que se le ofrezca consuelo en su esfera mental de una manera tan física y tierna, tan desinteresada. Es un regalo de paz que lo desarma, permitiéndole bajar sus defensas intelectuales y emocionales, entregándose a la sensación. Este gesto se convierte en un ancla de serenidad en su memoria, un recuerdo al que puede recurrir cuando la mente se acelera o la vida se torna abrumadora, buscando un refugio. El simple acto de tu aliento cálido o el ligero roce de tus labios en estas zonas sensibles le comunica una comprensión que va más allá de las palabras. Una profunda empatía por su carga mental y un deseo sincero de ofrecerle un respiro, un momento de tregua. Este beso fomenta una conexión de profunda gratitud, pues siente que has visto una parte de él que pocos reconocen. Su necesidad de silencio mental y de un espacio para simplemente desconectar de las exigencias cotidianas. Es un toque que cultiva una intimidad que trasciende lo meramente corporal, una conexión del alma. Finalmente, al explorar estos 7 puntos sutiles y profundamente significativos del cuerpo masculino, hemos desvelado la profunda verdad de que el amor no solo se comunica a través de grandes gestos ostentosos o palabras apasionadas, sino también, y quizás con mayor eficacia y durabilidad, a través de toques conscientes, llenos de intención y de una profunda presencia. Estos besos, aparentemente insignificantes en su manifestación física, se convierten en hilos invisibles que tejen una conexión emocional indisoluble,
una que se ancla en el subconsciente y transforma la relación de lo superficial a lo profundamente significativo, a lo trascendente. Son gestos de reconocimiento incondicional, de permiso para ser vulnerable sin temor, de alivio silencioso y de una confianza que perdura a través del tiempo. Para seguir profundizando en la sabiduría de las conexiones auténticas y nutrir vínculos que trasciendan lo ordinario, no olvides suscribirte a Piensa como Hong. Aquí tu viaje hacia una comprensión más rica y profunda del amor apenas comienza, un camino hacia la autenticidad y la conexión del alma.